pregunta, pero para acabar, yo casi diría que hablabas tú antes de los móviles de la escritura. Yo creo que un móvil también de escritura aquí, y no solo en él, en Kertész, en Améry, en Herta Müller, o sea, gente que ha sobrevivido a dictaduras y a experiencias de este tipo, es que desde la experiencia de haber sido objeto, de haber sido lanzado de aquí para allá, de no haber tenido una posibilidad de organizarte la propia vida y haberla tenido que buscar con mucha dificultad, escribir es una manera de convertirse en sujeto. Es una manera de decir, bueno, las cosas eran así, ahora lo voy a decir yo, no los que me han tal, ¿no? Es una manera de... Kertész dice que él se puso a hablar para vengarse de la realidad, a escribir para... Sí. Entonces yo pienso que aquí hay también un aspecto importante no de venganza, porque no es su taraná, pero sí de construcción de persona, de construcción de sujeto, de decir, bueno, yo he hecho, a pesar de que no podía ser mi vida, he conseguido construir esto. Es más, él después en Estados Unidos se casa con una mujer alemana no judía, sí. Y tiene una familia feliz y están un poco al margen de la sociedad, pero él dice en el libro que nosotros en nuestro pequeño ámbito logramos lo que en Alemania, en el contexto mayor, no se ha logrado. Una conciliación después de todo lo que hemos hecho los alemanes. Sí. Él escribe de una manera muy diversa. Por una parte es la narración, y creo yo que en esto cumple con lo que Italo Calvino exigía para una literatura del siglo XXI, brevedad y sobre todo conciso. Y quisiera yo leamos un pasaje bastante breve en el que se trata de un largo lapso de tiempo. Pero todavía quiero decir antes, por una parte es una narración y por otra parte hay otros pasajes más explicativos y informativos, siempre con una gran sinceridad. Volvamos a nuestro pasaje. Primero oímos o vemos al padre como joven inmigrante de Central Europa hacia Viena, con mucha ilusión, un tanto vaga y justamente por eso con mucha atracción. Después, la guerra, pero las vivencias de la guerra están ahora dentro de la narración del padre al niño, y escuchamos desde la perspectiva del niño, en la imaginación, ¿qué era eso? Lo que contaba mi padre. Y vemos que en un cartón hay todo tipo de cruces y lazos y eso. Allá tiene una implicación también. Y dice, yo podía a veces jugar con estas cosas. Y luego al final es una última frase, que no quiero decir antes porque viene al final. Pero es todo y la última frase es ya una generación después. Ya él es un adolescente, un joven, de la misma edad que al principio era su padre. O sea, lo ha hecho así. Y si les parece, esto sí lo voy a leer en alemán, tal vez otros son más...
Meine jüdischen Eltern stammten aus der alten Österreich. Mis padres judíos provenían de la antigua provincia austrohúngara, mi padre de la Bucovina, en el distante oriente, y mi madre de Pressburg, la actual Bratislava, a solo 60 kilómetros de Viena, río abajo, junto al Danubio, y que, a pesar de la cercanía, se podía llegar allí en tranvía, pertenecía a un mundo muy distinto. La gran capital, tradicional, dinástica y sin embargo sumida en una fiebre comercial por la introducción tardía de la economía capitalista, con sus posibilidades solo vagamente sospechadas y por eso mismo irresistibles, atraía de la Europa oriental a los integrantes de comunidades judías que apenas habían sido afectados por la modernidad occidental. Seducido por las esperanzas de ascenso, nada precisa, ahuyentado por la intolerancia ortodoxa, la pobreza y el estancamiento de su propio ambiente, mi padre llegó muy joven a Viena, solo para constatar muy pronto que no lo habían estado esperando y que a un joven empleado de comercio sin formación no le iban a llenar el plato de oro. Su comida principal en aquellos días de escasez consistía en una hogaza de pan que consumía junto con un colega y compañero de infortunios, púdicamente escondido en los arcos de los portales del centro de Viena, de las miradas de la muchedumbre que pasaba por la calle. No fue el éxito económico lo que lo liberó de la miseria de sus comienzos en Viena, sino la Gran Guerra. Durante 4 años defendió la monarquía como soldado de artillería en el enardecido frente italiano. De niño escuchaba con asombro las narraciones de sus aventuras de guerra, apenas imaginables para mí, sus descripciones de las luchas aéreas, los ataques con gas, peligrosos cruces de ríos, graves ataques de artillería, las heridas de guerra y largas estancias en hospitales militares hacinados. A veces me daba permiso de jugar con el contenido de una caja de cartón que mezclaba el brillo metálico con lazos multicolores, cruces y medallas del mérito en hierro y plata, y fotografías amarillentas de soldados agrupados alrededor de los cañones. La última vez que vi estos tesoros fue en calidad de emigrante adolescente, cuando en el día de San Roque, patrono de los animales, los antiguos combatientes expulsados de su patria descolgaban sus distinciones de guerra con grotesca amargura a los perros y los arreaban por las calles y el mercado de una pequeña ciudad de los Andes ante el asombro de la población indígena local. Como veis, la traducción es muy bonita. Se ve muy bonita. Yo voy a leer un último fragmento que corresponde ya a las peripecias en América del Sur, después de este que en muy pocas páginas muestra de una manera muy clara con esto de las condecoraciones extra, la tragedia ¿no? de los judíos. Y también el desprecio que tenía su padre por esas medallas de mérito y todo, ¿no? O sea, no estaban colgadas, sino en la caja. Quisiera decir, sí, este pasaje que se va a leer ahora es ya después de haber trabajado en Bolivia y haber vivido allí en situaciones extremas y luego brevemente en Chile y luego en Ecuador, y pudo, porque se enfermó y trabajando con la United Food, que ve crítico, pero reconoce que él mismo ha tenido realmente una vuelta muy buena en su vida gracias a ella. Pudo ir a Nueva York y pudo obtener sus papeles, un pasaporte, y tenía $25 para luego ir desde Nueva York a Cuenca, en Ecuador, por tierra. Iba con autobús de noche y de día miraba, y en Miami ya se acabó el dinero, y iba a asociaciones de ayuda. Lo que yo he aprendido también de este libro es cómo pudo hacerse
esto, gracias, claro, a la perseverancia, pero también a la actividad decidida de personas sensibilizadas que se organizaron para ayudar. Y eso también, bueno, le organizaron un vuelo, quién sabe cómo, hasta Colombia. Y llega a Barranquilla, en Colombia, buscando seguir su camino hacia Cuenca, en el sur de Ecuador. Y allá viene ahora un momento de este viaje. También la manera de conseguir que le convaliden los estudios también es casi surrealista, pero es una delicia de burocracia, porque claro, él tiene unos papeles que son certificados del colegio austríaco. En ninguno de los países sudamericanos donde vive hay una embajada austríaca, por tanto, no puede hacerlo de alguna manera validar, y claro, entonces no le sirve para nada. Entonces en Nueva York sí que hay una embajada austríaca. Entonces los austríacos dan validez al certificado de estudios del colegio diciendo que aquellos son auténticos. Entonces, es una cosa surrealista. Un cónsul, no sé de qué país, de Ecuador, da validez de que el embajador austríaco es de verdad y que la firma del embajador austríaco es de verdad y que por tanto en Ecuador se pueden validar los estudios validados en Nueva York por el tal. Y con este papel puede volver y entonces puede estudiar y puede llegar a ir a la universidad, etcétera, etcétera. O sea que el trayecto es genial. Bueno, entonces ahora está de vuelta y llega a Barranquilla y tiene que seguir el camino y no tiene prácticamente dinero. Entonces esto es verdad, las asociaciones de ayuda son una gran cosa, pero y son las que hacen posible que, bueno, pues que pueda moverse, pero tampoco es tan fácil lo de las asociaciones de ayuda como ahora veremos. Dice, también en Barranquilla tenía una dirección a la que recurrir, la de la Asociación Judía de Ayuda. Durante largo tiempo erré por los suburbios de la ciudad con mi burdo costal de lino hasta encontrar la casa. Resultó ser un fiasco. El presidente de la organización era en realidad un panadero, a quien encontré amasando pan en una batea, inclinado hacia adelante, con las mangas arremangadas hasta los codos. Lo continúa haciendo mientras escuchaba mi historia con ademán de rechazo, sin enternecerse, cuando le dije que no buscaba ayuda financiera, sino que solamente pedía un consejo acerca de cómo viajar en forma barata por tierra hacia el Ecuador. El hombre respondió que Ecuador quedaba muy lejos, que había que atravesar toda Colombia, cosa que naturalmente yo ya sabía, por lo demás. Agregó, el suyo era un duro oficio, como podía ver, por lo que no podía atender este tipo de cuestiones geográficas. Me habló de una cafetería a la que iban los judíos ricos a tomar su café por la tarde. Me dijo que fuera a preguntarles a ellos. Con estas palabras me despedió. A falta de alguna otra ocurrencia genial, entonces me dirigí a la cafetería, pero esta estaba repleta, y una vez más me sentí incapaz de distinguir entre judíos y no judíos. Por lo demás, me resultaba tremendamente ridículo entrar en un restaurante y dirigirme a personas desconocidas, fueran de la religión que fuesen, para preguntar por el camino por tierra a Ecuador. Indeciso, seguí caminando. En eso me llamó la atención un letrero con un apellido sefardita muy difundido. Entré al negocio, procurando asirme de cualquier rama que me trajera el agua, y pronuncié ante el propietario mi discurso de rutina. Confesó ser miembro de la comunidad sefardita, pero agregó que ésta estaba peleada con la Ashkenazí, a la que yo pertenecía por nacimiento. Por eso, me dijo, me iba a llegar al lugar correcto, pero después me abandonaría a mi destino. Al menos no tuve que seguir caminando. Subimos a su coche y luego nos detuvimos en una esquina desde la cual se divisaba a cierta distancia el negocio del presidente de la comunidad ashkenazí. Tuve que volver a juntar coraje, se repitió la escena recién representada y me alegré cuando, al final del relato, mi interlocutor no me mandó a otra parte, sino que solamente se raspó la cabeza pensando. De un camino por tierra no sabía nada. Quien desde aquí quería ir al sur, por ejemplo a Cali, iba en avión, según su opinión, pero iba a averiguar.
Ahora, dijo, era muy tarde ya. Mejor que fuera a pasar la noche a un albergue barato que me recomendó. Mañana veríamos qué se podía hacer. Desanimado, me dirigí hacia la salida. No tenía más opción que seguir su consejo. Ya en la puerta tuve una corazonada. Inconscientemente recordé que en Viena había tenido un amigo mayor de edad de nombre Paul Rosenzweig, de quien se decía que en las horas críticas había emigrado a Colombia. Mis padres eran amigos de la familia. Bueno, entonces, realmente pregunta por el señor Rosenzweig y resulta que sí, que está allí, que ahora se llama Don Pablo Rode, y tiene un hotel en Cartagena. Entonces coge un autobús y consigue llegar a Cartagena. Pero son las 2 de la noche. Pero consigue llegar a Londres. Entonces, el portero, ya desde lejos, con gestos inequívocos, me dijo que todos los cuartos estaban ocupados, que buscara por otra parte. Pero ya había llegado demasiado lejos como para dejarme bajar los brazos ahora. Pregunté por don Pablo. Me dijo que estaba enfermo, en el hospital. Mi corazón se hundió 2 pisos más. ¿Qué hacer? Había una posibilidad, la última. Paul había tenido una hermana, Francisca. ¿Qué hay de la hermana? Doña Francisca, ¿está aquí? Sí, dijo, la hermana está aquí. Respiré aliviado. Al menos se trataba de las personas que buscaba. Y alabado sea Dios, algunas familias seguían unidas, aún en estas épocas turbulentas. Que llamara entonces a la hermana. Pero es que está durmiendo, arriba en su cuarto, es la 1 de la mañana, al fin y al cabo. En tales momentos las costumbres burguesas pierden su valía. Pues habrá que despertarla. Vacilando, pero haciendo caso de mi determinación, el portero desapareció por el rellano de la escalera. Transcurrieron unos minutos de temor. La última vez que había visto a Francisca, la hermana de Paul, cuando tenía 15 años, y con el sentimentalismo típico de esa edad, había admirado desde lejos a la guapa joven de unos 18 o 19, como un ser etéreo, inaccesible. ¿Habría reparado en mí? ¿Sabría de mi existencia? ¿Cómo abordarla ahora, cuando los dos teníamos 10 años más y habían sucedido tantas cosas? ¿Cómo darme a conocer? Palabra por palabra fui pensando las frases, tan efectivas como fuera posible, con las que lograr persuadirla, así como disculparme por mi aparición nocturna. Y ya bajaba la escalera, una joven en kimono, un tanto somnolientas, que me escrutaba sin entusiasmo alguno, y detrás de ella el empleado del hotel, atento, con patente curiosidad, a la inminente escena. Respiré profundo y una vez que ella llegó al peldaño inferior, comencé el discurso que había preparado, con las siguientes palabras, poco originales. Soy Egon Schwartz. No pude seguir. Me tomó las manos, sabía todo, se acordaba de todo. Los padecimientos del viaje llegaron a su fin. Entonces ya por fin puede dormir en el hotel y a partir de allí pues le dan dinero y consigue seguir el viaje. Y dejó de ser vagabundo y se convirtió en turista. En turista.